shut down. Hundreds of thousands of workers now going without their paychecks. Congress is still getting paid. Tropical storm Melissa is threatening the Caribbean with catastrophic flooding and landslides. Lo que está ocurriendo en este preciso instante en toda América desafía cualquier explicación lógica. La tierra no deja de temblar. Los cielos se iluminan con señales que la ciencia aún no puede explicar. El mar ruge como si intentara hablar, o quizás gritar. De costa a costa, desde el Atlántico hasta el Pacífico, parece que la propia creación intenta decirnos algo. Pero, ¿será todo esto una simple coincidencia? ¿O estamos presenciando señales divinas, advertencias que hemos ignorado por demasiado tiempo? Las Escrituras ya lo anunciaban. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones confundidas por el bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. ¿Es posible que estemos viendo el cumplimiento exacto de esa profecía, aquí y ahora? Quédate con nosotros hasta el final, porque hoy revelaremos conexiones sorprendentes entre estos eventos, antiguas profecías y un llamado urgente que podría transformar tu vida antes de que sea demasiado tarde. Frente a las costas de Florida, bajo la calma turquesa del Atlántico, algo ancestral y siniestro ha comenzado a despertar. Drones submarinos capturaron recientemente imágenes que nadie esperaba ver jamás. Un cráter colosal abriéndose en el lecho oceánico, expulsando densas columnas de gas metano como si fuera humo saliendo de un horno invisible. Los científicos lo describieron como una herida gigantesca en el fondo marino que se extiende por cientos de metros de ancho, más profunda que un edificio de 30 pisos. Pero lo que verdaderamente los aterrorizó no fue el sitio en sí mismo, fue el sonido. Los instrumentos registraron un estruendo profundo y rítmico bajo las olas, como si la tierra gimiera desde sus entrañas. Los expertos advierten que esta fisura podría desencadenar un efecto dominó, deslizamientos submarinos, colapso de capas sedimentarias, incluso tsunamis que podrían golpear la costa de Florida prácticamente sin previo aviso. La liberación de metano, un gas altamente inflamable, añade otra amenaza, una capaz de envenenar la vida marina y alterar patrones climáticos globales. En lenguaje técnico lo llaman inestabilidad geológica, pero en el lenguaje de la profecía suena inquietantemente familiar. El mar y las olas rugiendo. Lucas 21:25 no es simplemente poesía, es una advertencia. Jesús describió un tiempo en el cual el mundo natural reflejaría el caos espiritual, cuando incluso los océanos parecerían clamar bajo el peso de la rebelión humana. Romanos 8:22 hace eco de esa misma verdad. Toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La tierra misma, una vez declarada buena, ahora tiembla esperando redención. Lo que estamos presenciando frente a las costas de Florida podría no ser actividad geológica aleatoria, podría ser una manifestación de ese profundo gemido profético. Pescadores locales hablan de fenómenos extraños. El mar burbujeando como si hirviera, brújulas oscilando erráticamente y noches en las que el agua brilla con un tenue resplandor azul. Residentes costeros han reportado zumbidos vibrantes y graves durante las primeras horas de la madrugada. Un sonido que parece venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Mientras los geólogos lo atribuyen a cambios de presión, pastores de la región tienen otra interpretación. Es la voz del abismo, dijo un predicador. La creación está clamando, y solo aquellos con oídos para escuchar lo comprenderán. Los científicos intentan calmar los temores llamándolo una filtración natural. Sin embargo, admiten que es más grande que cualquier otra registrada previamente en aguas estadounidenses. No saben cuánto tiempo lleva formándose, ni si más fisuras podrían estar abriéndose en este preciso momento. ¿Y si estas rupturas están conectadas?
¿Y si la corteza terrestre bajo el Atlántico se está agrietando como un cascarón frágil? Los paralelos proféticos se vuelven más nítidos. En los días de Noé, las fuentes del abismo fueron rotas. Cuando llegó el juicio, no cayó únicamente desde arriba, surgió desde abajo. ¿Podría esto ser otro precursor? ¿Podría el rugido del mar ser la última alarma del cielo antes de la próxima sacudida? Si los océanos, antiguos símbolos de estabilidad, comienzan a rugir y elevarse, ¿qué hará la humanidad? ¿Nos arrepentiremos o seguiremos intentando explicar las señales hasta que las olas estén en nuestras puertas? El cráter de Florida podría ser más que una anomalía científica. Podría ser el último sermón de la Tierra. Permanece con nosotros porque lo que viene a continuación sacudirá tanto la Tierra como el cielo. En el día 24 del cierre gubernamental, más de 1 millón de trabajadores federales contemplan cuentas bancarias vacías y facturas sin pagar. En Washington, D.C., las luces de las oficinas federales parpadean tenuemente. Los corredores permanecen en silencio. Los cheques de pago se han detenido, pero la ansiedad no. En los bancos de alimentos, largas filas se extienden alrededor de las manzanas. Veteranos militares, padres solteros y jóvenes empleados civiles, esperando en el frío por cajas de pan donado y frijoles enlatados. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Una empleada del Departamento de Defensa declaró a los reporteros: "Nos hemos convertido en peones de un juego que no iniciamos". Sus palabras capturan el ánimo nacional: agotamiento, frustración e incredulidad. Económicamente, el golpe es más profundo que un simple retraso en los salarios. La inflación está subiendo a su ritmo más rápido en casi un año, aumentando un 3% en general. La carne de res se ha disparado un 20%, el café un 40%, la lechuga un 21%. El pasillo del supermercado se ha convertido en un espejo de la desigualdad. Quienes antes compraban libremente, ahora cuentan monedas. Otros deslizan tarjetas que ya no funcionan. Los economistas rastrean la causa hasta aranceles y enfrentamientos políticos. Pero hay algo más bajo la superficie, un temblor en el fundamento moral de la nación. Las escrituras a menudo conectaban turbulencias económicas con decadencia espiritual. Sofonías 1:18 declara: "Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor". No se trata meramente de dinero, sino de confianza mal depositada. Cuando una nación comienza a adorar su economía, sus sistemas y sus líderes más que la justicia y la verdad, su riqueza se convierte en su debilidad. América, alguna vez orgullosa de su prosperidad, ahora prueba la amargura de depender de sistemas frágiles. Sistemas que pueden colapsar de la noche a la mañana. El cierre no es solo un estancamiento político, es un símbolo profético. El corazón del gobierno, el sistema diseñado para sostener y servir, ha dejado de latir. Los trabajadores quedan sin pago mientras los legisladores aún reciben sus salarios. La estructura misma destinada a liderar la nación hacia adelante permanece congelada. Isaías escribió: "Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallece". Cuando el liderazgo pierde integridad,
La parálisis se extiende por el cuerpo de la nación. Al mismo tiempo, la división corta más profundo que las políticas. Manifestantes chocan frente a edificios federales. Las redes sociales se convierten en campos de batalla ideológicos. Las iglesias intentan tender puentes con oración y ayuda. Sin embargo, incluso entre creyentes, la política ha reemplazado la compasión. Es como si el espíritu del país se hubiera fracturado en 1000 heridas sin sanar. Mientras tanto, Wall Street alcanza máximos históricos, burlándose del dolor del trabajador común. El Dow rompe récords, pero la calle principal rompe corazones. Esta paradoja se siente inquietantemente bíblica. El banquete de unos pocos en medio de la hambruna de muchos. La historia advierte que cuando la codicia ciega los ojos de los gobernantes, el juicio no se retrasa, madura. Y así, el temblor continúa, no en la tierra, sino en el alma de una nación que alguna vez se llamó a sí misma bajo Dios. El cierre puede terminar, la inflación puede aliviarse, pero algo mucho más peligroso permanece. Una deuda espiritual que ningún presupuesto puede equilibrar. Cuando la fe se erosiona y la verdad se intercambia por conveniencia, incluso la tierra más rica tiembla. La crisis de América entonces no es simplemente económica, es profética, una sacudida destinada a exponer lo que ha sido adorado y lo que debe ser restaurado. El temblor de la nación no es el final, sino la advertencia antes del ajuste de cuentas. Comenzó justo después del anochecer sobre el norte de California. No fue un destello, ni una llamarada, sino un anillo móvil de luz carmesí deslizándose silenciosamente a través del cielo. Los testigos pensaron primero que era un halo de aeronave o el reflejo de un incendio forestal. Sin embargo, no había rastro de humo detrás, sin calor, sin truenos. El círculo no era estático, pulsaba, se expandía y se desplazaba como un ascua viviente, brillando con intensidad rítmica mientras se movía sobre las nubes. Durante 15 largos minutos, trazó un camino lento hacia el oeste, cambiando de rojo profundo a oro tenue, antes de desvanecerse en la oscuridad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Conductores se detuvieron en la autopista. Familias salieron a sus porches, teléfonos en mano, susurrando oraciones. Un testigo ocular en Sacramento dijo, no era aterrador, era imponente. El aire mismo se sentía cargado. Otro recordó el extraño silencio que siguió, sin viento, sin grillos, sin ruido de ciudad. Solo ese círculo móvil de luz flotando arriba como un vigilante silencioso sobre la costa dormida. En cuestión de horas, videos inundaron las redes sociales. Las imágenes eran demasiado consistentes para descartarlas. Cientos de ángulos mostrando el mismo anillo luminoso rotando ligeramente mientras se movía. Los científicos lo llamaron un bucle de plasma óptico, un raro reflejo atmosférico superior de energía electromagnética. Pero había problemas con esa teoría. No se reportaron tormentas eléctricas, trayectorias satelitales, ni cohetes o bengalas en ningún lugar de la región. NASA emitió una breve declaración reconociendo el evento, pero no ofreció causa concreta. Muchos californianos, ya cansados de sequías, incendios y temblores, sintieron que el sitio perforó algo más profundo que la curiosidad. El anillo rojo móvil parecía más un mensaje que un misterio. Pastores locales hablaron de ello desde sus púlpitos a la mañana siguiente. Los cielos están declarando nuevamente, dijo uno. No es caos, es comunicación.
En redes sociales, otros citaron Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande y terrible del Señor. Simbólicamente, el rojo habla de advertencia, de pacto sellado en sangre y del fuego de purificación. Un anillo habla de completitud, de ciclos cumplidos y movimiento. Movimiento significa transición, el cambio entre misericordia y juicio, entre silencio y despertar. Algunos creyentes sintieron que el lento desplazamiento del anillo a través del estado era un mapa celestial, un recordatorio de que el tiempo avanza hacia una cita divina. Los escépticos lo descartaron como óptica atmosférica. Sin embargo, incluso ellos admitieron que la belleza era inquietante. Un astrónomo dijo que era como si el cielo mismo estuviera vivo. Otros lo compararon con relatos antiguos, ruedas ardientes descritas en la visión de Ezequiel, señales que una vez marcaron visitación divina. Ya sea anomalía científica o advertencia espiritual, el anillo rojo móvil sobre California dejó a la nación mirando hacia arriba una vez más. Y quizás ese sea el punto, no explicar la luz, sino recordar la luz detrás de ella. Porque cuando los cielos comienzan a moverse, tal vez el cielo mismo se está acercando. Si esta señal conmovió tu corazón, no te quedes callado. Dale me gusta a este video. Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones proféticas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En una sola semana, ríos a lo largo de América cambiaron de color. Comenzó discretamente en Ohio, un tramo de agua que atravesaba tierras de cultivo, repentinamente tornándose en un tono antinatural de verde. No el esmeralda profundo del musgo ni el turquesa de los lagos de verano, sino un verde intenso y brillante que reflejaba la luz solar como vidrio líquido. En cuestión de días, llegaron reportes desde Missouri y Tennessee. Arroyos, canales, incluso secciones del Mississippi, mostrando el mismo matiz. Agencias ambientales actuaron rápido, emitiendo comunicados. Culparon a florecimientos de algas, fugas químicas o escorrentía de fábricas cercanas. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones se sostuvo por mucho tiempo. El agua no mostraba espuma tóxica, peces muertos ni olor fuerte. Las pruebas revelaron niveles elevados de oxígeno en lugar de agotamiento. Y quizás lo más extraño de todo, la transformación ocurrió simultáneamente. 3 sistemas fluviales separados, a cientos de kilómetros de distancia, cambiando de color dentro de los mismos 7 días. Los residentes lo llamaron una señal. Parecía vivo, dijo un agricultor del condado de Jackson, Tennessee, como si el río mismo intentara decir algo. Otro testigo lo describió como un color que no pertenecía a la tierra, demasiado brillante, demasiado despierto. Algunos se negaron a tocar el agua, mientras otros llenaron frascos y los llevaron a iglesias locales. Pastores oraron sobre ellos, inseguros de qué pensar, pero no dispuestos a descartar el momento. Para creyentes que estudian profecía, el color siempre ha llevado significado. En las Escrituras, el agua a menudo refleja la condición del alma humana. Clara cuando es pura, turbia cuando está corrompida. Cuando Moisés confrontó al faraón, el Nilo se volvió rojo sangre, un mensaje divino de que el poder y el orgullo no pueden ocultar la culpa. Aquí, sin embargo, el color no era rojo, sino verde, el color de la vida, el crecimiento y también de la envidia y la decadencia. Una paradoja. Para algunos, representaba renovación. Para otros, advertencia. En la imaginería hebrea, el verde puede simbolizar tanto esperanza como celos.
Quizás los ríos están proclamando ambas cosas a la vez. La tierra gimiendo por restauración, pero reflejando la corrupción humana que se filtra en cada corriente. Un teólogo de Kansas comentó: la creación siempre participa en la revelación. El suelo, el cielo, el mar, todos responden al estado moral del hombre. También hay un patrón más profundo en juego a través de las Escrituras. Momentos de transformación en la naturaleza a menudo preceden cambios en la historia. Antes del Éxodo, las aguas cambiaron. Antes de que cayera el fuego de Elías, los cielos retuvieron la lluvia. Antes de la muerte de Cristo, el sol se oscureció. Ahora, en un tiempo de confusión moral y agitación global, incluso los ríos alteran su apariencia. Podría ser que la creación está haciendo eco del descontento del cielo. Las imágenes satelitales mostraron más tarde que el tono verde se disipó tan repentinamente como apareció. Sin embargo, para aquellos que lo vieron de primera mano, la imagen permanece grabada en la memoria. Ríos brillando con un resplandor casi sobrenatural bajo cielos grises de otoño. Era hermoso, pero inquietante. El tipo de belleza que no invita a la comodidad, sino a la introspección. Quizás fue química, quizás fue un susurro de Dios. De cualquier manera, los ríos de América han hablado. Y por un breve momento, brillaron con un color que exigía que la humanidad mirara más de cerca. Comenzó como un remolino de baja presión sobre el Atlántico. Un sistema sin nombre que se esperaba se desvaneciera. Pero en 48 horas, Melissa nació. La tormenta creció rápido, demasiado rápido, alimentándose de aguas cálidas hasta explotar en un huracán categoría 4. Los meteorólogos observaron con incredulidad cómo la presión caía y las velocidades del viento superaban las 140 millas por hora. Imágenes satelitales mostraban una espiral perfecta, vasta, luminosa y terrible. En su centro, un solo ojo impecable. Jamaica fue la primera en prepararse para el impacto. Olas tan altas como edificios golpearon la costa, convirtiendo carreteras en ríos y hogares en ruinas. Los reportes describieron lluvias no en pulgadas, sino en pies. Era como si el mar quisiera recuperarlo todo, dijo un residente cuya aldea desapareció bajo la marea. Luego vino Cuba, donde vecindarios enteros fueron tragados en silencio. Redes eléctricas fallaron, cultivos aplanados, laderas se desmoronaron. Para cuando Melissa giró hacia las Bahamas, el océano mismo parecía vivo, rugiendo, devorando, implacable. Los científicos culpan a una convergencia de factores climáticos. Temperaturas oceánicas en aumento, corrientes en chorro cambiantes, inestabilidad atmosférica. Lo llaman la nueva normalidad. Tormentas creciendo más fuertes, más rápidas y más impredecibles. Sin embargo, incluso entre meteorólogos hay inquietud. El patrón de Melissa no siguió modelos conocidos. Se detuvo, retrocedió. Luego aceleró nuevamente como una tormenta que se negaba a obedecer la ley natural. En lenguaje profético, el torbellino siempre ha llevado significado. Jeremías escribió sobre el torbellino del Señor saliendo con furia. El libro de Nahum habla de Dios teniendo su camino en el torbellino y en la tormenta. Y Apocalipsis describe al mar entregando sus muertos cuando comienza el juicio. La imagen es consistente. Cuando el orgullo humano se eleva, la naturaleza recuerda a su creador. La espiral de Melissa vista desde el espacio parecía menos caos y más diseño. Un ojo colosal mirando hacia arriba, enmarcado en fuego y vapor. Para algunos, era simplemente la geometría del clima. Para otros, era el símbolo de un Dios vigilante, paciente, misericordioso, pero no silencioso. Un recordatorio de que nada escapa a su mirada, ni siquiera los vientos que rodean la tierra. Cuando la tormenta finalmente se debilitó sobre el Atlántico, dejó tras de sí un rastro de ruina y reflexión. Para aquellos que sobrevivieron, Melissa no fue solo otro huracán, fue un espejo, mostrando cuán pequeña es verdaderamente la humanidad
cuando los mares se elevan para hablar. Permanece con nosotros, porque las señales en el cielo y las profundidades están convergiendo. Lo que se despliega a continuación podría sacudir tanto la tierra como el alma. A través del sur de Estados Unidos, el cielo se ha convertido en un escenario vasto, tembloroso y lleno de luz. En Florida, conductores en la I-95 se detuvieron mientras el sol se hundía más allá del horizonte, apuntando sus teléfonos hacia arriba, hacia una formación de nubes con forma inconfundible de cruz. Brillaba suavemente contra un crepúsculo carmesí, sus vigas extendiéndose en proporción perfecta, flotando inmóvil como si estuviera tallada por manos invisibles. En Texas, cazadores de tormentas reportaron el mismo fenómeno, figuras luminosas emergiendo en cúmulos de tormenta, contornos momentáneos que brillaban como seres de luz antes de disolverse en la tormenta. Luego vino el sonido. No truenos, no jets, sino una resonancia metálica profunda que rodó a través del cielo como el golpe de un cuerno invisible. El ruido era constante y melancólico, haciendo eco durante minutos seguidos. En Nevada, vecindarios enteros salieron de sus hogares a medianoche para escuchar. Los perros aullaban, las alarmas de los autos temblaban. No era aterrador, dijo un testigo, pero se sentía vivo, como si la atmósfera respirara a través del metal. Otros describieron una vibración extraña en sus pechos, un peso físico que persistió mucho después de que el sonido se detuviera. Los científicos se apresuraron a explicar. Algunos los llamaron terremotos del cielo, ondas de presión desencadenadas por capas de aire cambiantes. Otros propusieron resonancia de infrasonido, frecuencias naturales que el oído humano no está destinado a detectar, rebotando entre montañas y nubes. Pero incluso esas explicaciones no lograron responder la pregunta más grande: ¿por qué tantas ocurrencias en tantos estados en cuestión de días? ¿Y por qué tantos testigos describieron no miedo sino reverencia? Los teólogos se vuelven a las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo escribió: «El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios». El patrón parece inconfundible. Cruces apareciendo en los cielos, formas angelicales en la tormenta y sonidos como trompetas reverberando a través de la noche. Ya sea coincidencia o coordinación, la imaginería refleja el lenguaje de la profecía. Los cielos preparándose para hablar antes del regreso del Rey. Históricamente, momentos de despertar divino han sido marcados por señales en el cielo. Una estrella guió a los magos a Belén. La oscuridad cubrió Jerusalén en la crucifixión. En el Antiguo Testamento, la gloria del Señor llenaba los cielos con fuego y nube. Así que cuando el mundo moderno, armado con satélites y sensores, una vez más mira hacia arriba con asombro, quizás no sea regresión, sino recuerdo, un recordatorio de que el progreso humano nunca ha silenciado la voz del cielo. Los meteorólogos continúan sus mediciones, anotando puntos de datos y cambios de presión. Pero hay algunos sonidos que los instrumentos no pueden traducir. Para el granjero en la zona rural de Texas, que cayó de rodillas cuando el sonido de trompeta barrió su campo, no se necesitaba teoría. «No lo entendí», dijo suavemente, «pero supe que no era solo clima. Y esa puede ser la verdad oculta en el ruido, que el cielo, cansado de la indiferencia humana, ha comenzado a hablar nuevamente. Cada cruz, cada trompeta, cada destello de luz angelical es menos un espectáculo que una convocatoria, un llamado a mirar hacia arriba antes de que los cielos se abran de verdad. Un nuevo tipo de confusión está barriendo el mundo, sutil, seductora y digital. Ya no aparece en templos o púlpitos, sino a través de pantallas brillantes y plataformas de transmisión. Hombres y mujeres se levantan afirmando ser el Cristo, el elegido o la luz. Sus seguidores se cuentan por millones, unidos no por fe, sino por algoritmos.
Algunos visten túnicas, otros trajes de diseñador, algunos citan las escrituras, otros las reescriben con precisión artificial. Su mensaje es siempre el mismo. No necesitas arrepentimiento, solo necesitas despertar. A través de las redes sociales, profetas digitales ahora hablan con voces que no son enteramente suyas. La inteligencia artificial ha comenzado a generar rostros similares a los reales, predicadores sintéticos con tonos impecables, capaces de citar versículos y realizar milagros en entornos virtuales. Las audiencias observan con asombro, sin saber que están escuchando código. Este nuevo evangelio de autodeificación se propaga más rápido que cualquier religión en la historia, pulido, inteligente, irresistible. Sin embargo, hace más de 2000 años, Jesús ya vio venir este momento. En Mateo 24, 4-5 advirtió: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». No habló solo de impostores, sino de ideologías, el surgimiento de movimientos que reemplazan la rendición con autoadoración y la promesa de salvación con la ilusión de control. Este engaño no es ruidoso, es persuasivo. Habla con amabilidad, prometiendo unidad sin verdad, paz sin pureza. Usa la luz como camuflaje, y las Escrituras predijeron la siguiente etapa: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Seguid Tesalonicenses 2:11. Llega un punto en que el engaño deja de ser accidental y se vuelve irreversible. Cuando los corazones se sienten cómodos en la falsedad y la verdad, ya no perfora la mente. Estamos acercándonos a ese umbral. La humanidad, cansada del caos y anhelando un Salvador, pronto abrazará cualquier voz que ofrezca estabilidad, incluso si niega al Cristo verdadero. La era de los milagros falsificados está amaneciendo. Imágenes que hablan, voces que ordenan, maravillas que deslumbran, todas apuntando hacia una figura. La Biblia lo llama el hombre de iniquidad. La advertencia no es temer la tecnología, sino discernir espíritus. No toda luz viene del cielo, y no todo salvador salva. El engaño fuerte no comienza en el cielo, comienza en el corazón que prefiere la comodidad sobre la convicción. Permanece con nosotros. La siguiente parte revela qué sucede cuando la creación misma comienza a responder. Las señales en la tierra y en el cielo ya no están separadas. Están convergiendo. Debajo de cada tormenta, debajo de cada cielo tembloroso y mar rugiente, yace un desastre más silencioso, uno que se despliega dentro del corazón humano. El colapso del espíritu no es ruidoso como un terremoto, es silencioso, invisible y mucho más devastador. A través de iglesias y ciudades por igual, un frío se ha instalado. Fe sin fuego, adoración sin lágrimas, palabras sin convicción. La gente habla de Dios, pero pocos hablan con Él. Es como si el mundo se hubiera vuelto religiosamente fluido, pero espiritualmente mudo. Pablo advirtió de este tiempo en 2 Timoteo 3:1-5. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ese versículo ya no se lee como profecía, se lee como titulares. El creyente moderno se desplaza sin cesar, ora raramente y confunde información con intimidad. El enemigo ya no necesita perseguir a la iglesia, solo necesita distraerla. El colapso espiritual comienza sutilmente. Primero viene el cansancio. La gente aún asiste, aún canta, pero sus corazones están en otro lugar. Luego viene el compromiso, la lenta erosión de la convicción bajo el peso de la comodidad. Finalmente viene el silencio, cuando la voz de la conciencia ya no perturba el alma. Es una muerte lenta, enmascarada por la rutina y disfrazada como paz,
pero el cielo lo ve claramente. Mientras tanto, las mismas señales que sacuden la tierra están sacudiendo el espíritu. Cada trompeta en el cielo, cada tormenta en el mar, cada temblor del suelo es un espejo de lo que está sucediendo dentro. La creación está clamando, y también lo hace el Espíritu de Dios, no con ira, sino con dolor. Apocalipsis 3:2 habla con relevancia inquietante: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sin embargo, incluso en el colapso, la misericordia permanece. La voz de Dios no se ha vuelto silenciosa, solo se ha vuelto más difícil de escuchar entre el ruido. Para cada corazón que todavía duele cuando ora, para cada persona que todavía siente convicción cuando peca, para cada alma que todavía llora al escuchar el nombre de Jesús, aún hay tiempo. Tiempo para regresar, tiempo para reconstruir, tiempo para arrepentirse. El llamado final no es para entrar en pánico, sino para prepararse. El Señor no regresa por un pueblo temeroso, sino por uno fiel. Los desastres y maravillas que hemos presenciado no son prueba de que toda esperanza está perdida. Son prueba de que la palabra de Dios sigue en pie, viva, activa y desplegándose. Así que levanta tus ojos. La sacudida es misericordia, no crueldad. La advertencia es amor, no ira. El llamado es ahora, no después. Antes de que suene la trompeta final, antes de que el engaño endurezca al mundo más allá del recuerdo, queda una puerta abierta, una que ningún gobierno, tormenta o poder puede cerrar. Si este mensaje conmovió tu corazón, dale me gusta, comenta y suscríbete. Ayuda a despertar a otros antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ver, y que Dios te bendiga mientras te mantienes firme en verdad y esperanza. El cielo vespertino se transformó en algo inolvidable. Cuando cayó el crepúsculo, las nubes comenzaron a girar y reunirse, formando un contorno que desafiaba la explicación natural. Lo que comenzó como volutas tenues, pronto se solidificó en la forma de una figura imponente descendiendo desde arriba, su forma grabada contra la luz menguante. Los testigos capturaron video y fotografías, y lo que revelaron dejó atónitos a innumerables espectadores. La figura parecía poseer hombros, brazos e incluso una leve sugerencia de un rostro emergiendo del corazón de las nubes. Luego, sin advertencia, los cielos estallaron en rayos brillantes de luz blanca, cortando la noche como espadas de fuego. El resplandor era tan intenso que el horizonte mismo parecía iluminado, proyectando largas sombras sobre las calles de abajo. Este sitio extraordinario inmediatamente atrajo comparaciones con la promesa en Hechos 1:11, donde los ángeles declararon que Jesús regresaría de la misma manera en que ascendió, a través de las nubes del cielo. Muchos que vieron las imágenes no pudieron deshacerse de la sensación de que estaban observando un eco vivo de esa profecía. La imaginería también evocó Apocalipsis 10:1. Vi a un ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. El parecido era asombroso. Una figura inmensa envuelta en vapor, iluminada por un resplandor terrenal, bajando como si cruzara el umbral entre el cielo y la tierra. Las redes sociales se encendieron rápidamente con especulación. Algunos usuarios lo llamaron un mensajero celestial. Otros describieron escalofríos recorriendo sus cuerpos mientras observaban la figura brillante moverse entre las nubes. Varias fotografías mostraron la luz refractándose de tal manera que parecían aparecer halos coronando la cabeza de la figura. Para los creyentes, esto no fue un clima aleatorio, fue una señal en los cielos. Los escépticos intentaron explicarlo como óptica atmosférica, luz solar o luces de la ciudad golpeando capas de cirros delgadas, produciendo formas que nuestras mentes interpretan como humanas.
Sin embargo, incluso los meteorólogos admitieron que la geometría y simetría de la figura eran inusuales. Las formaciones de nubes suelen ser abstractas y efímeras, pero esta parecía deliberada, como si estuviera pintada por una mano divina. Lo que hizo el evento aún más inquietante fue su momento. Solo días después, a través de Dallas, Texas, un sonido profundo similar a una trompeta resonó sobre la ciudad. No eran campanas ni maquinaria, sino un sonido bajo y resonante que rodó a través del cielo. Para muchos, confirmó lo que ya temían, que los cielos no estaban simplemente haciendo un espectáculo, sino entregando una advertencia. Apocalipsis 8:6 habla de los 7 ángeles preparándose para tocar sus trompetas, mientras Mateo 24:31 declara: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. Juntos, la figura de Burbank y el sonido de trompeta de Dallas han dejado una pregunta inquietante. ¿Son estos meramente eventos naturales o las señales mismas que las Escrituras han predicho durante mucho tiempo? Para miles que los presenciaron, la respuesta era clara. Los cielos están hablando y el tiempo se acaba. En lo profundo de las escarpadas laderas de las montañas Ozark en Arkansas, un equipo de exploradores tropezó con algo extraordinario. Objetos tan extraños y simbólicos que han encendido tanto asombro como temor. Escondidos bajo capas de roca y tierra, descubrieron una espada oxidada en un frasco de cerámica sellado, lado a lado, como si hubieran sido colocados deliberadamente para resistir el paso de los siglos. A primera vista, la espada parecía frágil, su hoja corroída, devorada por el tiempo. Sin embargo, su diseño era diferente a las armas ordinarias. Su empuñadura tenía grabados tenues, patrones geométricos que parecían ceremoniales en lugar de prácticos. Los bordes, aunque embotados, daban la impresión de haber sido pulidos con reverencia, no desgastados por la batalla, sino santificados. El frasco sellado, en contraste, estaba intacto, su superficie de arcilla endurecida, su tapa fusionada, como si mantuviera algo de inmensa importancia encerrado dentro. Un testigo que examinó el hallazgo por primera vez admitió con asombro: la espada parecía más un instrumento sagrado que un arma, y el frasco era pesado, como si contuviera un secreto demasiado valioso para ser revelado. Sus palabras se difundieron rápidamente, alimentando la especulación sobre lo que este par improbable podría significar. Las teorías abundaron. Algunos arqueólogos sugirieron que estos podrían ser reliquias de un asentamiento desconocido en los Ozarks, una comunidad aislada del mundo exterior, aferrándose a creencias de trastorno cósmico y juicio divino. Tales grupos, nos dice la historia, a menudo enterraban sus posesiones sagradas con la esperanza de preservarlas para futuras generaciones, o quizás para los días finales. ¿Podría este descubrimiento ser el remanente de tal pueblo que vivió con sus ojos fijos en el fin de la era? Para muchos creyentes, el simbolismo era demasiado preciso para ignorarlo. La espada oxidada evocó las palabras de Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La visión apocalíptica de Cristo regresando en juicio, empuñando la espada de la verdad divina, resonó inquietantemente en el objeto excavado del suelo de Arkansas. El frasco sellado, mientras tanto, resonaba con Jeremías 32:14, donde el profeta instruye que las escrituras del pacto se coloquen en una vasija de barro para que perduren. Juntos, la espada y el frasco llevaban un peso inconfundible: juicio y pacto, justicia y promesa. Lo que enfría el corazón no es meramente su presencia, sino su momento. En un momento en que el mundo está sacudido por guerras, pestilencia, colapso económico y señales en los cielos, ¿por qué estos artefactos ahora surgen de la tierra?
¿Es coincidencia que ecos de Apocalipsis y Jeremías se hayan materializado en el corazón de América, una tierra ella misma, sumida en la agitación? Las montañas de Arkansas no son típicamente lugares de enfoque profético. Sin embargo, sus cuevas y valles han susurrado durante mucho tiempo historias ocultas. Algunas leyendas hablan de pueblos antiguos que huyeron a lugares remotos para esperar el fin, enterrando sus tesoros con rituales de fuego y oración. ¿Podría esta espada y vasija pertenecer a tal remanente olvidado, cuyo temor al juicio refleja nuestras propias ansiedades? Hoy, las redes sociales han explotado con imágenes del descubrimiento. Algunos lo descartan como un engaño inteligente diseñado para despertar fervor apocalíptico. Otros, sin embargo, lo ven como una llamada de atención del cielo mismo. Un comentario en línea dice: la tierra está revelando sus secretos. Dios nos recuerda que su pacto aún permanece y su juicio está más cerca de lo que pensamos. Los escépticos argumentan que los objetos son reliquias de una secta pionera o ceremonia indígena, despojados de cualquier implicación espiritual. Sin embargo, incluso ellos admiten que el emparejamiento es extraño. ¿Por qué una espada y un frasco sellado juntos, sin perturbar, ocultos como si esperaran la hora señalada? El misterio se agrava por el hecho de que el frasco aún no se ha abierto. ¿Qué hay dentro? ¿Polvo, pergaminos, reliquias o algo más ominoso? El descubrimiento ha agitado emociones mucho más allá de Arkansas. Predicadores advierten a sus congregaciones que esto podría ser una señal del juicio final acercándose. Otros lo toman como consuelo, señalando el pacto inquebrantable de Dios incluso en medio del caos. Ambas respuestas surgen de la misma verdad. El simbolismo es demasiado agudo, demasiado exacto para ser descartado. En la Biblia, Dios a menudo usó signos físicos, varas, piedras, pergaminos, vasijas, para entregar mensajes eternos. ¿Podría ser que en estos días finales esté haciendo lo mismo nuevamente? El descubrimiento de los Ozarks puede ser más que arqueología. Puede ser un recordatorio profético de que mientras los reinos surgen y caen, la espada del juicio aún golpeará y la vasija del pacto aún perdurará. Mientras el mundo observa guerras desplegarse y los cielos arder con señales, este par desenterrado susurra una posibilidad inquietante, que la tierra misma está testificando. Una espada para el juicio, un frasco para el pacto, ambos descubiertos en un momento en que la humanidad se tambalea al borde del capítulo final de la historia. ¿Es esto evidencia del fin? Quizás, o quizás sea la última advertencia de que el juez y el guardián del pacto están a la puerta. Espera un segundo, toca ese botón de me gusta, deja un comentario abajo. Y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. Comenzó silenciosamente, sin tormenta, sin explosión, sin advertencia, solo una repentina lluvia de cuerpos sin vida desde los cielos. En Kentucky, los residentes despertaron ante una vista perturbadora. Miles de pájaros muertos dispersos por calles, campos y tejados. Mirlos y estorninos que una vez llenaron el cielo con sonido y movimiento, ahora yacían en silencio. Sus alas torcidas de manera antinatural, sus plumas empapadas de rocío. Los niños lloraron al salir de sus hogares y encontrar sus patios alfombrados de aves que habían caído sin explicación. Las autoridades locales acordonaron vecindarios, inseguros de si estaban tratando con un fenómeno natural, una toxina oculta o algo más oscuro. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, otra calamidad se desplegó a lo largo de la costa de Florida. Pescadores que dirigían sus botes al amanecer vieron la superficie del océano vuelta pálida por masas de peces flotantes, con sus vientres hacia arriba, extendiéndose por kilómetros. La costa, una vez vibrante, llena de salpicaduras plateadas, se había convertido en un cementerio de cadáveres blancos flotando en las olas.
El olor era insoportable, derivando tierra adentro y obligando a familias costeras a permanecer detrás de puertas cerradas. Los reporteros lo compararon con escenas de películas de desastre, una pesadilla ecológica sin causa clara. Mientras la nación luchaba por darle sentido a estas tragedias gemelas, aves del aire, peces del mar, otro espectáculo se elevó sobre ellas en el cielo. En la noche de Yom Kippur, el día de expiación, la luna se convirtió en un orbe rojo sangre profundo, proyectando su luz escalofriante sobre ciudades y desiertos por igual. Desde los Apalaches hasta la costa del Golfo, la gente permaneció en silencio mientras los cielos brillaban carmesí, cubriendo la tierra con un matiz fantasmal. Para algunos, era belleza hipnotizante. Para otros, era temor encarnado. Ver muerte en el suelo y sangre en el cielo en el mismo momento era casi demasiado para soportar. Los científicos se apresuraron a proporcionar explicaciones. Para las aves, tal vez un shock atmosférico repentino, fuegos artificiales, granizo o efectos desorientadores de gases venenosos. Para los peces, marea roja, parásitos o contaminación de suministros de agua. Y para la luna, por supuesto, un eclipse lunar predecible causado por la alineación del Sol, la Tierra y la Luna. Sin embargo, lo que inquietó incluso a los más escépticos fue el momento, que tales fenómenos convergieran no solo aleatoriamente, sino en Yom Kippur, el día más sagrado en el calendario hebreo, era difícil de reducir a coincidencia. Incluso aquellos que descartaron la intervención divina admitieron en privado que la alineación de eventos se sentía extraña, como si estuviera orquestada por una mano más allá del alcance humano. Para muchos creyentes, el significado fue inmediato y aterrador. Las aves y peces muertos no eran meros accidentes de la naturaleza, sino símbolos de una creación en angustia, haciendo eco de las palabras de Pablo en Romanos, de que toda la creación gime, y la luna de sangre apareciendo en el momento preciso de arrepentimiento y expiación solo podía ser un marcador profético. Se volvieron a Apocalipsis 6:12, donde Juan registra su visión. El sol se puso negro como tela de silicio hecho de pelo de cabra, la luna entera se volvió roja como sangre. Para los fieles, esto no era metáfora poética, sino una vista previa escalofriante, desarrollándose en sus propias calles y cielos. La muerte de criaturas en aire y mar hablaba de un mundo desenredándose, mientras el rostro sangriento de la luna proclamaba que la hora del juicio estaba a la mano. La convergencia de estas señales envió escalofríos a través de la nación. Para los escépticos, fue una coincidencia inquietante. Para los creyentes, fue un despertador divino sonando a todo volumen. Aves cayendo de los cielos, peces muriendo en los mares y la luna brillando con el color de la sangre. Juntas, pintaron una imagen imposible de ignorar. En Kentucky, padres advirtieron a sus hijos que no tocaran los animales muertos. En Florida, pescadores oraron sobre su captura arruinada. A través del país, la gente levantó sus ojos al cielo rojo y susurró oraciones antiguas, preguntando si Dios estaba hablando una vez más a través de su creación. Una cosa era cierta: la tierra, el mar y los cielos habían combinado sus voces en un solo coro terrible. La creación misma estaba gritando, señalando que el tiempo se está acabando y que el juez de toda la tierra puede estar parado en la misma puerta. Enclavado en las tierras del occidente norteamericano, existe un territorio llamado Parque Nacional de Yellowstone, reconocido mundialmente por sus fuentes termales que brotan desde las entrañas terrestres, su fauna salvaje y vistas que cortan la respiración. Sin embargo, durante los últimos meses, este emblema de majestuosidad natural ha comenzado a despertar algo muy diferente en quienes lo observan. Un terror visceral que crece día tras día. Fenómenos perturbadores están manifestándose en esta zona,
provocando que investigadores especializados y población civil por igual dirijan su mirada hacia Yellowstone desde una perspectiva completamente renovada, una perspectiva cargada de inquietud y pavor. Todo inició con un comportamiento anómalo en las criaturas del lugar. Personal de vigilancia forestal, junto a quienes visitaban el área, comenzaron a observar algo desconcertante. Grupos completos de bisontes, ciervos wapiti e incluso manadas de lobos abandonaban el territorio del parque, desplazándose mediante trayectorias que desafiaban toda lógica animal. Comunidades enteras de estas especies parecían escapar precipitadamente, como si una presencia intangible las empujara hacia la huida desesperada. Grabaciones capturadas por turistas atónitos revelaban escenas impactantes, enormes bisontes atravesando a toda velocidad las carreteras asfaltadas, sin prestar atención alguna al flujo vehicular, obligando a los automóviles a dispersarse caóticamente mientras estas bestias seguían su marcha frenética hacia territorios lejanos. Entre los habitantes de las comunidades cercanas, los murmullos crecían con cada día que pasaba. Las bestias perciben el peligro mucho antes que nosotros, los seres humanos. ¿Qué amenaza invisible estaban detectando? Después llegaron las perturbaciones sísmicas. Dispositivos de medición sísmica distribuidos estratégicamente a lo largo y ancho del parque empezaron a captar pulsaciones y sacudimientos terrestres que, aunque no poseían la magnitud necesaria para desplomar construcciones, exhibían un patrón rítmico profundamente inusual. Los investigadores los catalogaron como tremores armónicos, ese tipo particular de vibración frecuentemente asociada con el desplazamiento de material fundido debajo de la superficie sólida del planeta. Para aquellos cuya vida profesional gira en torno al estudio de formaciones volcánicas, esta situación distaba mucho de ser una irregularidad insignificante. Yellowstone, vale recordarlo, no representa un volcán convencional cualquiera. Estamos hablando de un supervolcán, un titán adormecido que posee la capacidad de liberar una destrucción de proporciones planetarias. Las consecuencias resultan abrumadoras solo de imaginar. Los especialistas alertan que si Yellowstone despertara y erupcionara con la totalidad de su potencia, la detonación resultante podría proyectar millares de kilómetros cúbicos compuestos por ceniza volcánica y fragmentos rocosos directamente hacia las capas atmosféricas. Estados completos quedarían sepultados bajo montañas de varios metros de material volcánico. Las zonas agrícolas distribuidas por todo el continente americano serían asfixiadas por la lluvia constante de ceniza. Los cielos se transformarían en un manto oscuro cargado de partículas sofocantes, bloqueando completamente la radiación solar y arrastrando al planeta hacia lo que diversos expertos denominan un invierno de origen volcánico. Los sistemas de abastecimiento alimentario se desmoronarían por completo. Las temperaturas ambientales podrían descender de forma dramática durante aproximadamente 10 años consecutivos, generando condiciones comparables a un invierno atómico de una década entera, pero originado no por armamento bélico, sino por la propia Tierra abriéndose desde su interior. Los canales informativos difunden declaraciones medidas procedentes de geólogos profesionales. Estos resaltan que una erupción catastrófica no se encuentra en fase inminente, aunque reconocen abiertamente que las manifestaciones actuales resultan profundamente preocupantes. Nos resulta imposible anticipar con exactitud el momento o incluso la certeza de que Yellowstone vuelva a entrar en erupción, declaró uno de estos científicos. No obstante, la actividad registrada últimamente presenta características atípicas que demandan vigilancia exhaustiva y constante.
Mientras los hombres y mujeres de ciencia evalúan probabilidades estadísticas, numerosas personas de fe interpretan estos acontecimientos desde un marco conceptual completamente distinto. Para estos creyentes, el éxodo masivo de animales, las convulsiones del terreno y la posibilidad de que llamas y nubes densas emerjan desde las profundidades terrestres evocan directamente las palabras proféticas registradas en Joel 2:30-31. Manifestaré portentos en las alturas celestiales y sobre la superficie terrestre, sangre derramada, llamas devoradoras y enormes columnas de humo ascendente. El astro solar se transformará en oscuridad absoluta y la luna adoptará un tono sanguinolento antes de que llegue el día grandioso y temible del Señor. Las palabras plasmadas por Joel parecen describir con precisión inquietante aquello que una erupción de Yellowstone podría generar: fuego brotando violentamente desde las profundidades del suelo, inmensas columnas de humo elevándose kilómetros y kilómetros hacia las alturas celestiales y el astro rey oculto completamente por capas densas de ceniza. Incluso la imagen de la luna tornándose rojiza parece coincidir perfectamente con lo que los científicos proyectan que ocurriría si polvo volcánico saturara las capas atmosféricas, dispersando los rayos luminosos y tiñendo los firmamentos con tonalidades carmesí. Para ciertos sectores, Yellowstone en sí mismo ha llegado a representar la expresión literal de la frase montaña envuelta en llamas, una visión anticipada en el libro del Apocalipsis, donde masas rocosas ardientes son lanzadas hacia los océanos, devastando la existencia sobre la tierra firme. ¿Resultaría posible que este colosal volcán, oculto bajo el territorio estadounidense, sea precisamente el instrumento mediante el cual dichas palabras ancestrales encuentren su cumplimiento tangible? Mientras las sacudidas persisten y las manadas de criaturas se rehúsan a retornar a su hábitat, las interrogantes se multiplican exponencialmente. ¿Estamos simplemente presenciando procesos naturales cíclicos? ¿O acaso representan señales de algo muchísimo más trascendental, algo que sobrepasa los límites del conocimiento científico? ¿Podría ser que Yellowstone funcione simultáneamente como una maravilla de la naturaleza y como una advertencia de origen divino? Ya sea que se interprete desde la geología o desde la profecía, existe un hecho que resulta imposible negar. Yellowstone se encuentra en plena agitación y la humanidad entera mantiene su mirada fija en él. Su despertar progresivo nos confronta con la fragilidad absoluta de la existencia humana cuando ésta se posiciona frente al poder elemental e indomable de la creación misma. Y si las palabras pronunciadas por Joel continúan resonando a través de los siglos, entonces probablemente Yellowstone no constituye únicamente un espacio protegido, sino un escenario cuidadosamente preparado para uno de los acontecimientos más aterradores y simultáneamente inspiradores de toda la historia registrada. Al término de todo análisis, el silencio emanado desde Yellowstone resulta mucho más aterrador que cualquier estruendo que pudiera producir. Cada vibración registrada, cada criatura que emprende la huida, cada columna de vapor que se eleva, constituye un recordatorio permanente. Debajo de nuestras plantas yace fuego elemental. Y si ese fuego logra liberarse finalmente, la tierra misma podría dar testimonio de que la hora del juicio definitivo ha hecho su arribo. A lo largo y ancho del territorio estadounidense, el suelo parece estar atravesando un período de profunda inquietud, como si algo sepultado en las capas más profundas de la corteza terrestre estuviera recobrando conciencia con un propósito definido.
Durante los meses más recientes, una cadena de movimientos sísmicos ha estremecido localidades que se extienden desde la costa californiana hasta los confines de Alaska, penetrando incluso hasta regiones interiores como Oklahoma. Ninguno de estos temblores individuales alcanzó por sí mismo la magnitud necesaria para convertirse en una catástrofe de escala mundial. No obstante, la simple persistencia y frecuencia de estos eventos ha dejado a los ciudadanos perturbados en múltiples niveles. Jornada tras jornada, semana tras semana, el terreno se estremece, recordándoles constantemente a todos que el piso sobre el cual construyen sus hogares no posee la estabilidad que siempre asumieron. En territorio californiano, los habitantes de urbes como Los Ángeles y San Francisco relataron noches fragmentadas por sacudidas súbitas e imprevistas, vajillas vibrando ruidosamente dentro de las alacenas, estructuras murales emitiendo crujidos amenazantes y lámparas oscilando de manera violenta como si estuvieran siendo manipuladas por extremidades espectrales invisibles. Un testigo visiblemente aterrorizado ubicado en el Valle de San Joaquín ofreció un testimonio que helaba la sangre. El piso se fracturó exactamente debajo de donde yo me encontraba parado. Durante un instante fugaz, experimenté la sensación de que el planeta entero estaba a punto de dividirse en dos mitades. El pánico se propagó velozmente a través de los barrios residenciales, mientras las personas salían precipitadamente hacia las vías públicas, algunos sujetando fuertemente a sus pequeños, otros sollozando mientras hablaban desesperadamente por sus dispositivos móviles, todo mientras las sacudidas secundarias se prolongaban durante períodos de horas. Más hacia el extremo septentrional, en Alaska, los temblores han resultado incluso más perturbadores. Reconocido históricamente por su dinámica sísmica activa, este estado no representa territorio desconocido en cuanto a terremotos se refiere. Sin embargo, los pobladores afirman que el esquema actual se percibe diferente, más persistente, más insistente en su manifestación. Pescadores laborando en las zonas costeras reportaron experimentar vibraciones en los muelles bajo sus pies, mientras el océano mismo ondulaba de formas antinaturales, como si estuviera reflejando el pulso del suelo que se encuentra debajo. En Anchorage, edificios corporativos de gran altura se balancearon peligrosamente, provocando que empleados escaparan precipitadamente descendiendo por las escaleras de emergencia. Se siente como si la tierra hubiera cobrado vida y estuviera furiosa, murmuró un sobreviviente, rehusándose a pernoctar en el interior de edificaciones por temor a que las paredes se derrumbaran sobre su cuerpo. Hasta Oklahoma, alejado considerablemente de cualquier línea de fractura geológica significativa, ha atravesado su cuota de sacudimientos. Poblaciones pequeñas, habituadas a extensiones campestres llanas y noches de quietud absoluta, ahora se estremecen bajo sismos que hacen vibrar ventanales y derriban estanterías completas. Los científicos atribuyen muchos de estos fenómenos a prácticas de fracturación hidráulica y otras formas de intervención humana. Sin embargo, los pobladores locales insisten en que las vibraciones se perciben más profundas, más primitivas en su origen. La súbita comprensión de que el corazón, tradicionalmente seguro de la nación, ya no goza de inmunidad, ha sembrado temor a través de toda la región del Medio Oeste. Los sismólogos han reaccionado ofreciendo explicaciones marcadas por la cautela. Describen lo que está aconteciendo como componente de un ciclo de naturaleza tectónica, el desplazamiento orgánico de placas masivas ubicadas bajo la corteza del planeta. Según su interpretación, la frecuencia de los temblores puede experimentar incrementos y descensos, pero el patrón en sí mismo no constituye algo extraordinario. Aún así, estas palabras tranquilizadoras suenan vacías y carentes de sustancia para aquellos que resisten temblor tras temblor,
con sus sistemas nerviosos desgastándose progresivamente mientras los sismos persisten sin cesar alguno. En los últimos días, México se ha estremecido, pero no fue por el estruendo de un conflicto armado, ni por el rugido de la tierra. Fue por un murmullo que descendió del propio cielo. Lo que nació como una simple tormenta de polvo en las vastas llanuras del norte, mutó ante los ojos atónitos de la gente en un torbellino viviente, un huracán formado por millones y millones de insectos. De un momento a otro, el cielo se vistió de luto. El sol, derrotado, se apagó, y las personas clavaban la mirada en el horizonte, incapaces de procesar la escena. Aquello no era viento, era un presagio. Los campesinos, con manos temblorosas, levantaban sus teléfonos para capturar cómo columnas de vida danzaban macabramente sobre sus cosechas. Y entre la multitud, un anciano, con la voz quebrada por el asombro, sentenció: «El cielo está respirando». Esas palabras no fueron una simple frase, resonaron como una oración profunda, porque en ese instante parecía que la creación entera gritaba un mensaje. «Miren, despierten, el Creador está hablando». Los científicos en sus laboratorios hablaban de frentes de aire, de anomalías magnéticas, de una perfecta y natural coincidencia. Pero esa misma noche, en las iglesias, los hijos de Dios, aquellos que escuchan con el alma, abrieron el antiguo libro del profeta Joel, y allí encontraron la respuesta. «Y les devolveré los años que devoró la langosta, mi gran ejército, el que envié contra ustedes». Joel 2:25. Y entonces lo entendieron. No era solo la naturaleza en movimiento, era un llamado directo. Cuando el Señor envía su ejército de langostas, le está diciendo a su pueblo: «Quizás tú me has olvidado, pero yo jamás me olvido de ti. Es hora de despertar». México, una nación herida por el orgullo y fracturada por la división, volvía a sentir el aliento del cielo sobre su rostro. Y cuando la oscuridad finalmente cayó, un silencio denso y pesado cubrió las ciudades. Incluso el ganado en los campos se detuvo, como si la propia tierra sintiera la presencia imponente del juez. Pero el cielo aún no había terminado de hablar. Con el amanecer, una extraña neblina cubrió el paisaje. Luego, el sol, que apenas había comenzado su ascenso, empezó a desvanecerse. Al llegar el mediodía, la luz había sido robada por completo. Era el 1 de octubre y México entero quedó sumergido bajo la sombra de un eclipse que ningún astrónomo había previsto. La temperatura se desplomó, el aire se volvió espeso y las familias, refugiadas en sus casas, se miraban en silencio, con la extraña sensación de que el tiempo se había detenido. Los niños lloraban sin entender. Los adultos rezaban en susurros. La red eléctrica comenzó a fallar, forzando a los aviones sobre Texas y Luisiana a realizar aterrizajes de emergencia. El firmamento se tiñó de colores imposibles, verdes y rojos, como si una aurora boreal se hubiera perdido y descendido al sur. Era una luz que no nacía de este mundo y para la cual nadie tenía explicación. Los medios de comunicación lo llamaron una anomalía solar, pero el pueblo de fe recordó las palabras de Jesucristo: «El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo». Mateo 24:29. De repente, esas palabras milenarias dejaron de ser historia antigua para convertirse en el titular del día. Y cuando los científicos, perplejos, trazaron la ruta de la sombra, descubrieron algo escalofriante. Había pasado exactamente sobre 7 ciudades llamadas La Paz. La Paz, cubierta por un manto de oscuridad. ¿Acaso no es ese un mensaje directo del cielo? La paz que se construye sin Dios, inevitablemente, termina en tinieblas. Y entonces, como si no fuera suficiente, la tierra misma tomó la palabra. Al norte de Arizona, unos viajeros se toparon con algo que desafiaba la lógica, una formación rocosa gigantesca, como si la montaña misma hubiera adoptado una forma humana.
un coloso sentado al borde de un acantilado con su mirada perdida en el desierto, su rostro, sus manos, su pecho, todo tallado no por herramientas humanas, sino por el cincel del tiempo y el misterio. La ciencia lo llamó erosión, pero cuando las cámaras térmicas revelaron un pulso de calor emanando del corazón de la roca, el mundo contuvo el aliento. Los ancianos sabios de la región murmuraron una antigua leyenda: es un vigilante y ha despertado. Y una vez más, el pueblo acudió a las Escrituras. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Génesis 6:4. ¿Podría ser este titán de piedra un testimonio petrificado de un juicio ancestral? Un recordatorio de que la tierra tiene memoria y guarda los secretos de Dios. Porque cuando la humanidad se burla de la Biblia, la propia creación le grita: yo he visto lo que ustedes ya han olvidado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras tanto, México se tambaleaba, no por un terremoto, sino por el peso de su propia decadencia. El dinero se convirtió en papel sin valor, las ciudades se partieron en bandos irreconciliables, la gente se volcó a las calles, el hambre tocó a las puertas y el miedo se multiplicó como una plaga. Y en medio del caos, las iglesias se transformaron en lo que siempre debieron ser: refugios para el cuerpo y el alma. Allí, los pastores abrían el libro del profeta Isaías y leían: y egipcio se levantará contra egipcio, hermano contra hermano. Isaías 19:2. No, ya no era Egipto, era México. Una nación que alguna vez juró estar bajo la mirada de Dios, ahora luchaba contra su propio reflejo en el espejo. Y el Señor no la castigaba con fuego ni con espada, sino con un reflejo. Le mostraba su propio rostro para que viera en qué se había convertido. Una fe que se enfría, una conciencia que se adormece, una verdad que se vende al mejor postor. Pero incluso en el corazón del caos, el Espíritu susurraba: regresa, yo todavía estoy aquí. Y es entonces cuando emerge una figura, hablando con una voz cargada de certeza. Es Claudia Sheinbaum, prometiendo paz. Yo traeré el fin de los conflictos, declara. Este será el pacto eterno. Las multitudes, desesperadas por una solución, aplauden. Pero el cielo responde con la advertencia del apóstol Pablo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Esta nueva era no llega con espadas, pero sus palabras asfixian la verdad. No necesita la violencia física, pues su arma es adormecer las almas. Y así nace la era de la falsa paz, donde se construyen templos sin arrepentimiento y las promesas suenan dulces, pero despiden el aroma del engaño. Hermanos y hermanas, entiendan esto: nada de lo que ocurre es casualidad. Es el Evangelio escrito en el lenguaje de la propia naturaleza. Langostas, eclipses, gigantes de piedra, crisis sociales, todo está proclamando a una sola voz: el tiempo se acerca. Pero no es un tiempo para el miedo, sino para el despertar. Dios no busca destruir, su deseo es restaurar. Quiere levantar de nuevo a un pueblo que construyó su futuro sin oración, sus familias sin fe y su poder sin justicia.
Él habla en el trueno, sí, pero también susurra en el silencio. Hijo, ¿recuerdas quién te dio el aliento? Por eso les digo, no teman a las señales, teman a la indiferencia, porque cuando la primera oscuridad cubre la tierra, la luz no desaparece, simplemente sigue buscando corazones abiertos donde habitar. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es por accidente, es porque el Señor está llamando a tu puerta. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Sí, la tierra tiembla. Sí, el cielo se oscurece. Pero la salvación no ha sido cancelada. Cada tormenta es solo un recordatorio de que el Rey viene. Y su voz ya resuena en el viento, en el fuego, en el silencio. Y en cada alma que todavía sabe cómo orar, lo que sucede en la tierra no es caos. Es un coro perfectamente orquestado por la creación. Cada sonido, cada destello de luz en el cielo es la voz de Dios llamando a la humanidad. Despierta, hijo mío, el tiempo se acerca. En la noche profunda sobre la Ciudad de México, el cielo emitió un sonido extraño, profundo, metálico, como si una trompeta celestial resonara desde el corazón de las nubes. No era un trueno, no era el viento, era un sonido que atravesaba los edificios y calaba hasta el alma. Los habitantes se detuvieron en seco en las calles. Los perros aullaron con una angustia ancestral. Las alarmas de los coches se dispararon solas. Y alguien en la multitud susurró con un miedo reverencial: es como si el cielo estuviera llorando. Yo no te diré si fue un milagro o un fenómeno físico, pero sé esto con total certeza. Nada en el cielo ocurre por accidente. Cada sonido es una advertencia, un recordatorio. La última trompeta será escuchada pronto. Mientras tanto, en las costas de Florida ocurrió algo hermoso y aterrador a la vez. El mar se encendió. Sí, como lo oyes, el agua ardía con luz, no con fuego. Las olas brillaban con un azul eléctrico, fosforescente, como si el océano entero estuviera respirando vida. Las familias se quedaron en la orilla, en un silencio sobrecogedor, viendo cómo la luz danzaba bajo sus pies. Parecía que el mar estaba cantando. Los científicos lo llamaron bioluminiscencia, un fenómeno natural. Pero los niños, con su sabiduría pura, decían: mira, papá, el mar está orando. Y yo creo, hermanos, que no era un simple espectáculo. Ese fuego sobre el agua nos recuerda aquella noche antigua, cuando Israel se encontró atrapado frente al mar y una columna de fuego, la misma presencia de Dios, descendió desde la nube. Jehová iba delante de ellos, de noche en una columna de fuego para alumbrarles el camino. Éxodo 13:21. En ese entonces el fuego abrió las aguas para que el pueblo cruzara. Hoy el fuego no divide las aguas, las ilumina. Es una señal. Incluso en la oscuridad más profunda, Dios siempre muestra el camino a quienes lo buscan. Y sobre los desiertos de Utah, el cielo estalló en colores verdes y dorados. No eran meteoros ni una aurora común. Era una luz sin origen aparente, moviéndose con una lentitud majestuosa, como el aliento de un ángel. La gente levantó las manos, sin saber si reír o llorar. Los militares guardaron silencio. Los científicos también. Pero aquellos que escuchan con el oído espiritual entendieron. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Lucas 21:25. Estas palabras ya no pertenecen al pasado. Son los titulares del presente. Las señales no vienen para asustarnos, sino para despertarnos. Cuando el cielo tiembla y el mar canta, Dios no está castigando, está sacudiendo a los que duermen. Y la gente, como respuesta, comenzó a orar. En sus casas, en pequeños grupos, a la luz de una vela. Ya no pedían riquezas ni salud, pedían misericordia. Comprendieron que lo que se está derrumbando no es el fin del mundo, sino su purificación. El mundo ha sido seducido por palabras dulces: progreso, seguridad,
comodidad, pero detrás de ellas una nueva sombra se levanta. En muchos países ya se imponen identificaciones digitales obligatorias, sin las cuales es imposible comprar o vender. Los políticos dicen que es por nuestra seguridad, pero la Escritura nos advirtió y hacía que a todos se les pusiese una marca para que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13:17. Lo que antes parecía una fantasía imposible, hoy se nos presenta como un avance tecnológico. La humanidad está cambiando su libertad por control y su fe por un sistema. Vivimos en una era extraña. La gente ya no adora ídolos de oro, adora pantallas, no busca la verdad, busca distracción, y el nuevo altar brilla en cada hogar. El enemigo ya no ruge, ahora susurra. No impone el miedo, promete comodidad, te dice, estás a salvo, todo está bajo control. Pero mientras tanto, las cadenas se vuelven invisibles. Y en medio de todo, Dios pregunta, ¿dónde estoy en tu vida? ¿Dónde está realmente tu corazón? Porque un mundo sin arrepentimiento también pierde el amor. Una fe sin cruz se convierte en un simple espectáculo. Una esperanza sin oración es solo ruido vacío. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, Dios se está moviendo de nuevo entre nosotros. Se escuchan testimonios asombrosos, familias rescatadas de inundaciones después de clamar a Cristo, adictos liberados, no por médicos, sino con una Biblia en las manos, extraños que se toman de la mano y oran juntos en plena calle. Eso no es religión, es un renacimiento, es el alma humana gritando, Señor, estoy cansado de la mentira, quiero tu verdad, quiero tu presencia. Y en ese instante, el cielo se inclina, porque Dios siempre responde al corazón sincero. Él no exige perfección, busca disposición. No dejes que el miedo te domine, deja que la fe te despierte. Estas señales no son castigos, son misericordias disfrazadas. El Señor está preparando a sus hijos, limpiando el mundo como el orfebre refina el oro en el fuego. Cuando veas las noticias y pienses que todo se derrumba, recuerda, para construir algo nuevo, lo viejo debe caer. Para resucitar, primero hay que morir al pecado. Para que nazca la luz, la noche debe llegar a su fin. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Mantén tu corazón puro y verás a Dios obrando, incluso en medio de la tormenta. Hermanos y hermanas, si estas palabras están tocando tu espíritu, no guardes silencio. El mundo necesita escuchar la verdad mientras aún hay tiempo. Comparte este mensaje. Despierta a los que duermen. Apoya esta voz para que la esperanza de Cristo llegue más lejos. Suscríbete, deja tu comentario de fe y hagamos que el Evangelio suene más fuerte que todo el ruido del mundo. Recuerda, el cielo no solo truena, el cielo habla, y si hoy lo escuchas es porque Dios te está llamando a ti. Las naciones observan con atención el Medio Oriente, pero muy pocos comprenden lo que realmente está sucediendo allí. Mientras los políticos debaten tratados y los ejércitos mueven sus piezas en la sombra, el corazón más antiguo de la tierra, Jerusalén, ha vuelto a ocupar el centro del escenario de la historia. La misma noche en que las luces de la guerra brillaron sobre sus murallas milenarias, otras luces, unas que no eran de este mundo, descendieron del cielo. Sobre el monte del templo aparecieron esferas luminosas, silenciosas, inmóviles, como si perlas de fuego hubieran caído del firmamento. No emitían sonido alguno, solo flotaban en el aire, y luego comenzaron a descender lentamente, como si mensajeros de lo alto estuvieran caminando por el aire. La gente en las calles lloraba. Algunos cayeron de rodillas, no por miedo, sino porque el aire mismo se había vuelto sagrado. Sentían en lo profundo de sus huesos que aquello no era tecnología humana, era presencia. Esa noche la tierra tembló, las sirenas gritaban, los niños lloraban.
Y por encima de todo el estruendo de la guerra se escuchó otro sonido, un tono profundo, prolongado, como si una trompeta de luz emergiera desde las entrañas del suelo. Muchos dirían después, parecía que el cielo y el infierno se habían tocado en ese punto. Sobre el templo, relámpagos sin tormenta cortaban la oscuridad como espadas de fuego, y en cada destello algunos juraron ver siluetas. Unos decían que eran ángeles, otros espíritus de guerra. Yo no te diré quiénes eran, pero sí te diré esto: lo espiritual se había vuelto tangible. Jerusalén se transformó una vez más en el punto exacto donde el cielo toca la tierra. Los escépticos dijeron: son drones, es una ilusión óptica. Pero ¿cómo explicar la oración que estalló en miles de almas esa noche? Hombres sin fe, mujeres sin religión, lloraban en las calles sintiendo que algo antiguo y poderoso había despertado. Yo lo sé. Esto no es solo una guerra. Es una puerta profética que se ha abierto de par en par en medio del ruido. El profeta Zacarías lo anunció hace siglos: y juntaré a todas las naciones contra Jerusalén, pero saldrá Jehová y peleará por su pueblo. Zacarías 14:2-3. Y yo te pregunto, ¿acaso no estamos viendo esas palabras tomar forma ante nuestros propios ojos? ¿No estamos viviendo el tiempo en que las sombras de las profecías se vuelven cuerpo? Los que estuvieron allí dijeron que el aire pesaba, como si una mano invisible descansara sobre el pecho de cada persona. No era miedo, era presencia, no física, sino espiritual. Cuando el cielo se abre, el alma humana queda desnuda ante su Creador. Algunos testigos hablaron de figuras de fuego, altas, resplandecientes, hechas de pura luz. Otros oyeron sonidos como el shofar, la trompeta con la que Israel era llamado al arrepentimiento. Nada de esto es casualidad. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno santo. Joel 2:15. Cuando Dios hace sonar su trompeta, no anuncia destrucción, sino purificación. Aquellos que sintieron ese calor espiritual lo supieron. Sobre Jerusalén se está librando una batalla invisible. Si los ojos humanos ven cohetes, los ojos del Espíritu ven ángeles y demonios luchando por el destino de la humanidad. El apóstol Pablo lo dijo con una claridad escalofriante: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. Y hoy esas palabras vuelven a la vida, porque la guerra en Jerusalén no es por un pedazo de territorio, es una guerra por el alma del mundo. Cuando amaneció, las calles estaban cubiertas de polvo y silencio. Pero los que habían orado toda la noche dijeron: el aire seguía vivo, sentíamos que la ciudad respiraba. Una madre llamada Miriam contó: las paredes de mi casa temblaban, pero lo que más temblaba era mi corazón. Y no era miedo, era un llamado. Así habla el Espíritu de Dios, a veces con el trueno, a veces con el silencio. Y quien escucha con el alma, entiende. Dios no ha abandonado la tierra, está preparando su regreso. Algunos se burlarán, dirán que es superstición, exageración, pero ¿no fue el propio Cristo quien dijo que antes de su regreso habría señales en los cielos y angustia entre las naciones? Lucas 21. Yo lo creo, porque todo el universo gime como una mujer que está a punto de dar a luz. La creación entera se estremece, esperando al Rey que vuelve. Jerusalén no es solo una ciudad, es el corazón de la profecía, el punto donde el tiempo se encuentra con la eternidad. Allí Cristo murió y resucitó, y allí volverá. Y todo lo que sucede a su alrededor no son simples noticias, son capítulos de su regreso que se escriben en tiempo real. El mundo se ríe, pero el cielo no juega. Cada relámpago sobre el templo es un grito: estoy cerca. Hoy, hermanos y hermanas, no basta con mirar, hay que despertar. El mundo avanza hacia su clímax y Dios está enviando señales cada vez más claras. Pero solo los que tienen ojos de fe pueden entender su verdadero significado. Lo que sucede en Jerusalén
es un espejo para la humanidad entera, porque ese lugar sagrado refleja el interior de cada corazón. Cuando Jerusalén está en guerra, es porque dentro de nosotros también hay una batalla. Y hasta que ese corazón no se reconcilie con Dios, no habrá paz en la tierra, y temblarán las naciones, porque Jehová viene a juzgar la tierra. Salmo 96, 13. Pero el juicio de Dios no viene para destruir, sino para despertar. Derrumba la mentira para construir la verdad. Sacude las ciudades para salvar las almas. Permite que la tierra llore para que el cielo pueda hablar. Así que te digo, no temas al trueno, teme al silencio de tu propia alma. Mientras tu corazón aún pueda llorar, hay esperanza. Mientras te duela el mundo, aún puedes amar. Hoy todos los ojos miran a Jerusalén, pero los ojos de Dios miran hacia ti. Y te pregunta, ¿escuchas mi llamado, hijo mío? ¿Despertarás antes de que suene la última trompeta? Levanta tu mirada. El cielo está abierto, y cada rayo de luz es un mensaje. Esto no es el final, es el comienzo del regreso. Hermanos y hermanas, si estas palabras han tocado tu alma, quédense conmigo. La próxima predicación revelará lo que comenzó justo después de aquella noche, el despertar espiritual mundial, cuando iglesias, sinagogas y mezquitas se levantaron para orar al mismo tiempo. Porque cuando Jerusalén ora, toda la tierra escucha. La música se vuelve esperanzadora, un crescendo de coros y cuerdas. Hijos míos, la noche que estremeció a Jerusalén no terminó con el amanecer. Aquel fuego en el cielo encendió algo mucho más grande, una llama en los corazones. Porque cuando Dios toca la ciudad santa, el eco resuena hasta los confines del mundo. Y así sucedió. Horas después de aquella noche, en lugares donde el sol aún no había salido, las almas comenzaron a moverse. En México, en Europa, en África, en Asia, sin coordinación, sin convocatorias, sin líderes visibles, las personas sintieron el mismo impulso irrefrenable: orar, pero no orar por dinero ni por éxito, orar por misericordia, por perdón, por paz. En Nueva York, los templos abrieron sus puertas antes del alba. Católicos, protestantes, judíos e incluso musulmanes se reunían en un silencio compartido. Nadie hablaba de dogmas. Nadie discutía doctrinas, solo se oían lágrimas y suspiros. El Espíritu Santo había comenzado a soplar entre las ruinas del orgullo humano. En Corea del Sur, miles de creyentes encendieron velas frente a las iglesias, y el sonido de los himnos llenó las calles como un viento invisible. En Brasil, en Nigeria, en México, la gente soltó sus teléfonos, apagó las pantallas y se arrodilló en medio de sus salas. Y yo lo vi, hermanos. El mundo se detuvo por un instante para escuchar a Dios. Y no eran solo los creyentes. Incluso aquellos que nunca habían orado sintieron algo en el aire, una presencia, una inquietud santa. Algunos la llamaron energía, otros vibración, otros simplemente un silencio divino. Pero todos sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo, porque cuando Jerusalén tiembla, la tierra entera siente el temblor, y cuando el pueblo se humilla, el cielo abre sus compuertas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda las Crónicas 7:14. Estas palabras se hicieron carne, porque lo que los políticos no lograron con tratados, lo hizo una sola lágrima de arrepentimiento. En las calles de Madrid, la gente comenzó a cantar espontáneamente: «Ven, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra». En Buenos Aires, miles se congregaron frente a las catedrales sin que nadie los convocara. En un barrio pobre de Lima, un niño levantó su voz y dijo: «Jesús está llorando, pero también sonríe, porque el mundo está despertando». Los noticieros no sabían cómo explicarlo. Un comentarista dijo: «Hay algo raro en el ambiente, la gente parece más amable». Y tenía razón.
El amor estaba volviendo a respirar, y entonces comenzaron las señales en el cielo. Círculos de fuego aparecieron sobre las nubes, anillos perfectos como coronas ardientes suspendidas en la atmósfera. Los científicos hablaron de cristales de hielo, de refracción de la luz, pero los creyentes cayeron de rodillas. El cielo lleva la corona del Rey, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. No era casualidad. Los anillos de fuego brillaban como relojes proféticos, recordándole al mundo que el tiempo se acorta. Mientras tanto, en los campos de Filipinas, los campesinos relataron que el viento comenzó a cantar una melodía sin instrumentos, como un coro de voces femeninas flotando en el aire. Los ancianos lloraban. Es la creación que adora a su creador, decían. Y realmente, hermanos, así es. Porque cuando el hombre calla, la naturaleza habla. El mismo Cristo lo dijo. Si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. Y ahora las piedras, los mares y los cielos claman. Nos gritan, el tiempo de la gracia se agota, pero aún hay esperanza. En África, aldeas enteras comenzaron a reunirse cada noche, sin luz eléctrica, sin micrófonos, sin templos de ladrillo, solo fuego, tambor y fe. Y en medio de la danza y el canto, muchos testificaron que el Espíritu descendió como en Pentecostés. En una pequeña iglesia de Kenia, un pastor dijo entre lágrimas, por años predicamos con miedo, hoy predicamos con amor, porque sabemos que Cristo está cerca. Y así, lo que parecía una crisis mundial se transformó en el avivamiento más grande de la historia moderna. No comenzó en una gran catedral, comenzó en un corazón que se quebró ante Dios, pero no todo era luz. A medida que la fe se encendía, también se levantaba la oposición. Los sistemas que prometían seguridad comenzaron a vigilar las oraciones. Las voces del arrepentimiento fueron etiquetadas como fanáticas. Las redes sociales censuraban los mensajes de esperanza.